Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar entonces con nuestro seminario y en esta ocasión vamos a platicar nuevamente de algunos detalles del juego de la vida y en todo caso podremos ver algún ejemplo de otro, empezaremos a ver algún ejemplo de otro automata celular con con algunas otras reglas, ¿no? Eh, entonces nada más eh, lo que quisiera que viéramos esta vez es pues detenernos un poco en el tipo de formas, en el tipo de patrones que van emergiendo en esta cosa, pues a partir de condiciones aparentemente aleatorias, ¿no? Pseudo aleatorias porque pues las estamos haciendo en la computadora. Eh, la segunda cosa es que pues hay que hablar un poco de qué es lo que se estaba buscando con este modelito, ¿no? Y efectivamente era un modelito de que este, con el que Conway quería ver una población que no se o bajo qué condiciones una población pensando en que son seres que viven y mueren, ¿no? Se prenden y se apagan, eh, eventualmente, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales todos mueren, ¿no? Eh, o cuáles eh, crecen de alguna forma, ¿no? Y la idea era evadir la muerte completa, ¿no? Que son estos estados a los que se llega con una condición inicial de muchos prendidos o pocos prendidos, eh, y pero también la otra cosa pues era evitar que hubiera sobrepoblación, ¿no? Eh, entonces, este mecanismo de si son demasiados, efectivamente se van a morir. Eh, pues fue un poco ese mecanismo para controlar la población que para ciertas densidades funciona. Digo, el, el, el rango en el que aparecen las cosas interesantes en el juego de la vida, pues ya vimos que es bastante grande, ¿no? Probabilidades entre punto 2 y punto 8 son muchísimas, ¿no? Y entonces, si excluimos esos dos umbrales donde dejan de pasar cosas interesantes, la pregunta pues es si podemos clasificar todos los o muchos de los comportamientos que ocurren, ¿no? En el artículo de Garner que hizo para Scientific American, que es en realidad quien le llama el juego de la vida es Garner en ese artículo del Scientific American. Y este allí él lanzó la pregunta, ¿no? Para los que leyeron su artículo, eh, si era posible encontrar crecimiento pues rápido bajo alguna condición inicial, y cuáles eran esas condiciones iniciales, ¿no? Y encontraron algunas cosas simpáticas, ¿no? Lo primero que encontraron, que lo reportó William Gosper, que era alguien del MIT, eh, reportó un mecanismo que le llamó la pistola deslizante, ¿no? El glider gun. Y era un experimento con este que tenía 5 celdas que se movían pues en una dirección como deslizándose y las celdas pues pintaban una cosa así, ¿no? Por ahí se pueden ver. Eh,
Entonces esas son persistentes de alguna forma, aunque no implica crecimiento grande. Eh, y avanzan un rato hasta que se quedan paradas y se vuelven un cuadradito, ¿no? Por ahí se acaba de ver una de este lado, pero bueno, ahorita vemos esas cosas. Y el otro, eh, pues era una forma que le llaman las naves espaciales, ¿no? Pero las naves espaciales pueden tener varias configuraciones iniciales, es decir, varias vecindades pegadas de tal manera que semejan los individuos vivos una nave espacial que se está moviendo a lo largo del espacio, ¿no? Eh, este también lo reportó William Gosper. eh, y otra forma que encontraron por ahí muy parecidas eran los trenes esponjosos, le llamaron en ese momento. eh, y demás, ¿no? Entonces encontraron como varias configuraciones que parecen persistentes, ¿no? Y entonces eso lo hizo más interesante en el sentido de que pues, parece vida emergiendo de esto, de estas, de estas reglas sencillas, ¿no? De estas reglas sencillas que en el lenguaje natural, digamos, les podemos decir como no puedes estar muy solo ni puedes estar muy acompañado, ¿no? No puedes tener muchos vecinos vivos, pero tampoco puedes estar tan aislado. Eh, y también pues encontraron un montón de patrones que pues se volvían puntos fijos, como esos cuadritos que están por ahí, y diversas especies de cadenitas que se quedaban fijas. Eh, no por ahí se ven algunas. Este, y pues todo eso se fue reportando conforme la gente empezó a jugar con estos patrones, ¿no? Entonces, eh, un compendio de todas estas tipos de patrones viene en el libro de Adamatsky, que se llama justamente el juego de la vida de Conway, ¿no? O los juegos de la vida de Conway. Y bien, hay una nota histórica, viene la descripción de los puntos fijos, la descripción de los ciclos, ¿no? Hay como 4 artículos de Macintosh que son bastante buenos, en el términos de que pues es una descripción bien cuidadosa, ¿no? De qué hay que observar, ¿no? En este sistema. Entonces, vamos unos momentos al pizarrón y platiquemos un poco más de esto antes de pasar a lo que sigue. Entonces, nada más para recordar las reglas del juego de la vida. De John Conway. Eh, Decíamos que puede tener, si tiene estado 1, se va a dónde. Eh, si si tiene 2 vecinos o 3 con estado activo, ¿no? Se queda en 1. Y pasa a 0 si tiene menos de 2 activos o más de 4.
entonces se vuelve 0, ¿no? Y si es 0, se va a prender si tiene 3 vecinos activos. Es decir, 2 vecinos no alcanzan para activar una quiescente. No alcanzan para activar una quiescente, pero sí alcanzan 3 para activar una quiescente, ¿no? Si alcanzan para que se mantenga una activa los 2 vecinos, pero así, para activar una quiescente se necesitan al menos 3. Las reglas que tiene el Sayama justamente son solamente 3, ¿no? Si son 2 o menos, entonces ya se va a apagar, ¿no? Y con 3 pues le alcanza para para el activo mantenerse activo y para el quiescente activarse. Y, y la quiescenter se va a quedar quiescente en cualquier otro caso, ¿no? En cualquier otro caso se queda quiescente, ¿no? Entonces esas son esencialmente las dos reglas. Ahora vamos a ver un poco cómo es la clasificación las vidas, dice Macintosh, las vidas del juego de Conway, ¿no? Del autómata de Conway. Entonces, la primera que revisan es lo que le llaman Still Life. Que son lo que yo le he llamado los puntos fijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cuadritos de los que son 4 en una vecindad y están los 4 cuadritos pintados y se quedan ahí fijos, ¿no? Y están unos que tienen como una L y esta tiene otra L aquí simétrica y eso se va a ir expandiendo con otros vecinos, ¿no? Estos van a ir prendiendo, como que se mueven hacia acá y van a ir prendiendo, ¿no? Y se pueden quedar fijos también. Y los otros son como circulitos, ¿no? Van 2 así pegadas y luego las de los lados, ¿no? Entonces son como 2 vecindades ahí pegadas, pero que se quedan fijas, ¿no? Y variantes de esta, ¿no? Pueden tener 2 vecinos aquí y siguen siendo estos otros dos, ¿no? Como una especie de cuadradito extraño, y se van quedando fijas. Y las otras son una especie de viborillas, ¿no? Que tienen deben ser 3 o 4 vecindades ahí pegadas y se van viendo como de esta forma. Y entonces los autómatas eventualmente pues evolucionan en un montón de estados, ¿no? Y de hecho podrían estar pasando por distintos estados, pensando, ¿no? En la configuración completa del sistema. Eh, este Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, y este experimento lo podríamos hacer en el NetLog, ahorita intentamos, si tuviéramos únicamente 3 vecinos prendidos, ¿qué va a pasar con esos en la siguiente? Todo el tiempo tienen 3 vecinos prendidos, ¿no? Y los demás, los quiescentes que no llegan a tener cosas prendidas alrededor, pues
pues se van a quedar apagados, ¿no? Entonces, ¿esos qué les va a pasar? Eh, Tienen, de hecho, un vecino que se va a prender y todo el demás tiempo pues, son 3 3 3 3. Cada uno tiene 3 vecinos. Es esta primera configuración de arriba, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos pensar en esas cosas? Eh, y la otra es que siendo este sistemita del juego de la vida tiene una, si se acuerdan que habíamos hablado, una simetría rotacional fuerte, ¿no? Entonces, estos estados fijos, pues si rotamos el espacio, de hecho, si rotamos la configuración, se van a quedar fijos de todas formas. Ok. Eh, Luego también tenemos estructuras de periodo 2. De periodo 2 o alternadores podríamos llamar, ¿no? Ya los habíamos visto, ¿no? Uno que es muy fácil identificar son dos cuadritos así verticales y al siguiente estado tienen dos cuadritos así horizontales y al siguiente estado vuelven a estar verticales, ¿no? Es como si se acostaran y se pararan, se acostan y se paran, pero se quedan fijos en el mismo lugar, ¿no? Entonces este tipo de, de comportamiento pues corresponden con ciclos de orden 2 que habíamos visto por ejemplo en las ecuaciones discretas. Eh, entonces también a estos les llaman blinkers, ¿no? Que son como tener parpadeos, ¿no? Y estos consisten de 3 celdas vivas en una filita, ¿no? De hecho, ahí me faltó una, ¿no? Son 3 celdas y alternan entre horizontales y verticales. Los blinkers les llaman. Eh, y lo simpático es que aparecen casi siempre cerca de bloques de cuatro celdas fijas, ¿no? Entonces, estos osciladores de orden 2 se les llama generalmente alternadores y tienden a ser no persistentes, ¿no? Están ahí un rato y si algo pasa a su alrededor, se desbaratan y van a hacer otra cosa, ¿no? Se comportan de otra forma. Esas se les llaman frágiles, ¿no? Y entonces se construyen más o menos fácilmente y también podemos tratar de hacer alguno ahorita en el NetLogo. Eh, y bueno, ¿no? Entonces tenemos estas configuraciones que alternan entre una forma y otra, ¿no? Otra estructura es esta de las que hablábamos, que persiste en el tiempo, pero se va como moviendo, ¿no? Que son los deslizadores o gliders. Y estos gliders, pues son, por ejemplo, tienes un cuadrito, otro, dos y tres así, ¿no? Como en ese sentido le llaman que es como una pistola que se desliza, ¿no? Entonces, de hecho, se puede 5 nada más. Entonces tienes aquí, es como la pistola así, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que va a pasar con este? Este puede rotar, ¿no? Y luego puede, o sea, puede estar rotando hacia acá y luego hacia acá y luego hacia acá
y puede ir quedando con ángulos de pi cuartos o de pi medios, ¿no? Y podría quedar después de n pasos en la misma configuración, pero movida hacia la derecha, hacia abajo o hacia la izquierda, ¿no? Eh, entonces a esos les llaman gliders, y justamente la que encontró el fulanito este del MIT, eh, pues fue uno de estos gliders con forma de pistola, ¿no? Eh, y finalmente, bueno, no finalmente, la otra estructura de la que hablábamos hace rato, pues eran las naves, ¿no? Los spaceship. Y por otro lado, los osciladores, pero de orden 3, ¿no? Eh, entonces, pues las naves espaciales a veces son estructuras como puñitas que se van moviendo, o a veces son como especies de cúmulos, ¿no? Más pegados tenemos dos o tres eh, vecindades, ¿no? Eh, Estas pues, van a ser un poco como los deslizadores, como los gliders, en el sentido de que este en el sentido de que después de rotar o de hacer algo chistoso, después de varios pasos parece que se movieron, ¿no? Entonces, es en ese sentido. Y por ejemplo, tenemos osciladores de varios periodos, ¿no? Por ejemplo, si empezamos con una figura compuesta de dos L's, una así y la otra por acá abajo, es una cosa como así. Esta es un oscilador de orden 3, ¿no? Va a tener una segunda configuración por acá, y a la tercera ya está en la misma, ¿no? La misma cosa de este lado. Y en el artículo de Macintosh que les estoy comentando, viene un oscilador de periodo 15, ahí descrito, que quizás podríamos tratar de, de simular en el NetLogo, ¿no? Eh, y pues hay otras formas, algunos que les llaman los blancos, los proyectiles, ¿no? Eh, Comedores, ¿no? Que son como estas especies de bocas abiertas que se va moviendo a lo largo del a lo largo del espacio, ¿no? Del planito donde está ocurriendo y de donde estamos haciendo la, la simulación. Ahora, la versión original del juego de la vida ocurre en un espacio finito, ¿no? Y entonces las condiciones en la frontera son condiciones fijas. Las celdas de frontera pues se quedan quiescentes. Pero en las versiones que nosotros vimos, las condiciones de frontera son eh, de un toro plano, ¿no? Y hay una forma de jugar a esto en el toro, si le damos vuelta al revés al toro, es decir, cambiamos la orientación de una de las fronteras, de un par de fronteras. Es decir, imagínense, tenemos esta frontera pegue bien con esta frontera, pero esta va a cambiar de dirección cuando pegue con él. Pues es
una banda de Möbius, ¿no? Ahí hay un cambio de orientación. Si nosotros le cambiamos la orientación al... No, ya que tenemos, o sea, si no pegamos estas dos de arriba, esa es la banda de Möbius. Pero si pegamos estas dos, tenemos un cilindro y a la hora de pegar las orillas, pues tenemos que hacerle una torcedura, eh, una autointersección, y estamos generando una botella de Klein, ¿no? Cuando pegamos estas dos tenemos un cilindrillo y tenemos una que va así, una circunferencia que va así, y la otra va para el otro lado, pero tenemos que pegarlas de tal forma que coincidan las dos flechas. Entonces estamos construyendo una botella de Klein plana, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una buena, este, una buena forma de algún buen ejercicio, ¿no? De ver qué pasa en otro espacio, ¿no? Ahora, eh, clasificar a patín los posibles transiciones de estado, pues no está tan sencillo, ¿no? Entonces, una forma de trabajar con estas cosas, con los espacios de estados, con los espacios fase de nuestros autómatas celulares, es, por ejemplo, tratar de hacer el mismo truco que hicimos cuando teníamos un montón de estados, pero finitos, y queríamos ver qué posibles transiciones había utilizando redes, ¿no? Entonces, una cosa parecida se puede hacer. Eh, Vamos a ver un ejemplo con otra regla, que es la que se llama la regla de la mayoría, que básicamente, que abreva el juego de la vida, abreva de allí, eh, en cierto sentido, ¿no? La regla de la mayoría básicamente es si la mayoría de tus vecinos está cambia de estado o está en cierto estado, tú tratas de estar con la mayoría, ¿no? Entonces es un modelo que también puede simular votación, ¿no? Eh, entonces vamos a jugar tantito con la implementación del juego de la vida de NetLogo y luego veamos una implementación de esta regla de la mayoría, ¿no? Entonces, me parece que sí está implementada tanto en NetLogo como en la versión Sayama, y vemos cómo se estudia el espacio fase, ¿no? Con gráficas, ¿no? Claro que el ejemplo que viene en el Sayama no es para la retícula completa de 50 por 50, ¿no? Nos saldría una red un poquito más grande, sino con la regla de la mayoría aplicada a un automata unidimensional, ¿no? ¿En qué consiste la regla de la mayoría en una dimensión? Pues solo tienes dos vecinos, ¿no? Entonces, si tus dos vecinos están en cierto estado, coinciden, tú cambias, ¿no? Si tú estás en cero y estos dicen uno, tú te vuelves uno, ¿no? Y al revés, ¿cómo cambias de opinión? Por presión social. Eh, entonces también, ¿no? Esto nos permite, pues, pensar un poco en ese tipo de fenómenos, eh, y desenmarañar esta parte. Digo, no es la panacea, pero sí desenmarañar esta parte de cuando la discusión se vuelve una cuestión de es que los humanos tienen libre albedrío, o es que es la naturaleza humana. Bueno, hay un fenómeno ahí
¿no? De cómo se responde a la presión social, y a veces se responde con la regla de mayoría y a veces con una regla que podríamos bien llamarla de minoría. Cuando nos conviene estar en minoría. Entonces, eh, es fenomenológico, sí, es fenomenológico, pero ya entonces estamos dejando de hablar puro wiri wiri y estamos planteando al menos cómo explicamos la fenomenología, ¿no? Entonces, vamos tantito al NetLogo y continuamos, ¿no? Déjenme prender el NetLogo y vamos hacia allá. Pues ahí está el NetLogo. Vamos a abrir nuestra implementación de juego de la vida. Eh, entonces vamos a hacer todos en blanco y en lugar de ponerle setup random, vamos a ponerle dibuja celdas, ¿no? Entonces dibujamos una, dos, tres, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Se acuesta, se para, ¿no? Entonces es uno de nuestros dos ciclos, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ponerlas blancas. ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa si tenemos cuatro así? Se quedan fijas, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos tres de esta forma? Vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Ya se ve un poquito mejor. Y ahí está. Entonces, con tres nos bastan para generar en el primer paso que es un punto fijo. Ok. Vamos a tratar de hacer una pistola. A ver si nos sale. Bueno, vamos a tratar de hacer una nave. Entonces hacemos... Uy, vamos a detenerlo. Y luego es una L por aquí. Entonces, ya, se desapareció, ¿no? No nos salió bien. Vamos a hacerla un poquito más grande. Y se desaparece, ¿no? Pero persisten al menos en ese tiempo, ¿no? Vamos a hacer, a ver de las dos L's, una L chiquita, ¿cómo salió? Queda muy chiquitín. A ver si me sale. Esta tiene que ir hacia abajo. Y por acá arriba, sino que es medio simétrica.
A ver si funciona. Entonces eso se vuelve así. Y salen esos otros dos. Se juntan. Y estamos otra vez, ¿no? Entonces ese es uno de los ciclos largos. Y se queda fijo, ¿no? Tiende a ese punto fijo, a esa configuración fija, ¿no? Justamente pues estos son otras de las configuraciones fijas de las formas inmóviles, de las still life, ¿no? Esta especie como de circulillos, nomás que son más chiquitos, los míos estaban muy grandes. A ver, si hacemos una línea larga, esto se vuelve un bloque gordo, luego un circulito, luego como una especie de labios, un círculo, esa cosa chistosa, dos círculos, una cara, ¿no? Luego unos especie de ojos, dos círculos, y luego ¿qué creen que va a pasar? Nos quedamos en un punto cíclico, ¿no? O sea, esa primera línea de, eh, de vecinos prendidos se fue moviendo de tal forma que tendía hacia hacia un ciclo de orden 2, ¿no? Y se muere, ¿no? Y sigue siendo una línea, ¿no? Entonces, dependiendo de la longitud de la línea, es decir, dependiendo de este grupo de donde estas de aquí en medio son vecinas de un montón, pero estas de las orillas no, van haciendo como ese tipo de patrones, ¿no? Si tenemos una línea muy larga, se muere. Pero hay un valor, ese sí no lo he encontrado yo, hay un valor reportado, ¿no? Como umbral de estas vecinas intermedias, donde se pueden hacer ciclos de distinto periodo, pero son largos, ¿no? Periodos largos. A ver, una cosa así. Algo así era la pistola móvil. Y esta persiste, ¿no? Persisten un montón de prendidas y van visitando el espacio. Fíjense cómo esa condición de tener fronteras eh, repetidas nos permite ocupar más espacio, ¿no? Y ya se quedó este dos ciclo y estos puntos fijos. En ese sentido es donde dice el Macintosh que pues son estructuras frágiles, ¿no? Que después de un tiempo pues van a tender hacia las otras estructuras, ¿no? Se van moviendo, esos son los gliders, pero van dejando estas estructuras fijas. Ahí está otro tipo de punto fijo. Este sigue siendo un glider y este es otro. Se parece a los que dibujamos hace rato en la pizarra electrónica. Entonces este va a estar viajando, ¿no? Por el espacio hasta que se destruye. Vamos a salir por acá.
ya se disipó, digamos. No, ahí viene. Como dice más grande la retícula, este, no se alcanza a ver del todo, ¿no? Ok. Entonces, eh, es una buena idea esta para ir jugando como con las configuraciones e ir viendo cómo evolucionan, ¿no? ¿Qué pasa si tienes tres vecindades pegadas de cierta forma, ¿no? Si tienes solo uno, pues siempre se va a morir, ¿no? Pero si tienes algo así, si no tienen suficientes vecinos, pues si no dibujas unas bien pegadas, no se ve nada, ¿no? Y siempre tienes persistentemente estas estructuras, ¿no? Eh, Nada más que con el random, pues lo que hacemos únicamente es ver esas cosas repetidas en un montón de lados, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, Bien. Ahora, eh, vamos a ver lo de la regla de mayoría y vemos un poco del Sayama, ¿no? Entonces, eh, yo creo que mejor lo vemos en el Python. Aquí ya tengo abierto algo de eso. Ahí está. Eh, entonces, de hecho, es el que dibuja el espacio fase como una gráfica, ¿no? Que une los estados consecutivos, ¿no? Pero lo que yo quería ver, es el juego de la vida. Entonces, quiero que veamos el de pánico y el de la mayoría, ¿no? Entonces este es el de la mayoría. Le podemos cambiar el número de estados, ¿no? Y esta R1 es el R igual a 1, me parece que son radios o alguna cosa por el estilo. Eh, pero vamos, ajá, sí es qué tan larga es la vecindad, ¿no? Entonces, allí puedes definir también pues, una influencia a segundos vecinos, a terceros vecinos. En este caso, pues nomás se tiene a primeros vecinos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando aumentas el radio de influencia de los vecinos? ¿No? ¿Va a cambiar el comportamiento? No va a cambiar. Es decir, en el fondo estás cambiando lo que tú quieres decir por localidad, ¿no? Entonces ya vimos más o menos cómo es el funcionamiento de estos códigos. Todos son esencialmente el mismo, ¿no? El config son las matrices en ceros y ese config va cambiando conforme se actualiza, ¿no? Y lo que realmente nos interesa es cómo es la regla para actualizar. Eh, Porque esto ustedes lo pueden reciclar para sus proyectos, para los minis y para los proyectos finales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta cosa? Eh, Recorre, ¿no? Las matrices y cómo cambia el config. Pues dice, agárrate los vecinos. ¿Y los vecinos quiénes van a ser? Pues depende de la R, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda y arriba y abajo. Y ese va a ser la parte entera de el config x más dy, ¿no? El config de los vecinos, módulo la altura y módulo lo ancho, ¿no? Eso es va a ser distinta cómo se suma, dependiendo de qué tan grande es. Y
Entonces la cuenta pues se le va sumando 1 y el máximo de este count es el máximo de los counts y el máximo de los estados está vacío, ¿no? Luego, para i en la lista de 0 al número de estados, que en este caso solo son 2, ¿no? También podemos aumentar el número de estados. Ahora, después vamos a ver un poco autómatas con muchos estados. Se cuentan los posibles números de estados y se cuentan cuántos en estado I, ¿no? Alcanzan el max. Y entonces al max state se le pone el append. Y entonces se escoge un estado de esos y se cambia la configuración, ¿no? Quienes tienen más estados de cierto estado, ¿no? Y en función de eso va a cambiar el estado de la celda. ¿Sí está bien? Esa es un poco la lógica de esto. Y vamos a ver en nuestra consola. Vamos a abrir otra consolita. Entonces en la terminal otra vez nos vamos al Pix y al Pix y vamos a correr como queremos que se llame a Majority, ¿no? Entonces vamos a abrirlo. Ahí está. Se ve un poco chistoso los colores. Déjenme cambiarlo. Ya me lo borró. Ahí está. Y la figura. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí lo vemos como lo tenemos que ver. Entonces nos manda un montón de estados, ¿no? Aleatorios, unos con uno y otro, ¿no? Y los dos se pintan pues de distintos tonos de azul. Y si lo corremos una vez, lo que hace es contar en la vecindad inmediata cuál es el estado mayoritario y cambiar, ¿no? Entonces, si mi vecino es azul oscuro, yo soy azul oscuro. Y se van formando esas islas homogéneas, ¿no? Eso es lo que se va observando. ¿Qué pasa si tenemos más opciones, no? ¿Qué pasa si no es demócratas contra los otros, sino el PAN contra el Morena contra el PRI, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ponemos más estados posibles? ¿Cómo se van a ver los, los patrones, ¿no? Entonces le ponemos 3 estados y que el área de influencia sigan siendo los primeros vecinos, ¿no? Pues ahí tenemos, si se fijan hay otro tono de azulito. Si le damos un paso, hay 3 tipos de islas, ¿no? Y están los azules muy pegados con los otros, pero siempre se separan, ¿no? Y siempre quedan las zonas de influencia de un solo, de una sola opción, ¿no? Y las otras, ¿no? Que unas podríamos considerarlas como transitorias, dependiendo de lo que estemos simulando, ¿no? Y alcanza ese estado como fijo, ¿no? Como ya de reposo después de 50 pasos. Entonces, lo vamos a estudiar con más cuidado en la siguiente sesión. Ahora nada más quiero que hagamos el experimento rápido ya no alcanzamos a ver el espacio fase, pero ese lo vemos en la siguiente sesión.
vamos a hacer el, con tres estados y vamos a hacer que el radio sea de hasta terceros vecinos, ¿no? Segundos vecinos. Hagamos, vámonos despacito. Entonces otra vez corremos el programa. Eh, Ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van comiendo, ¿ya vieron? Y se sigue parando en el 50-51, ¿no? Ahí ya quedó. Pero fíjense que ahora no están tan repartidos, ¿no? Sino que hubo uno que fue el que homogeneizó, ¿no? Se acabó toda la heterogeneidad del azul clarito, ¿no? Entonces, afecta al tipo de patrón que estamos observando, qué tan grande es la influencia, ¿no? Y si fuera a terceros vecinos, a ver, vamos a ponerlo a terceros vecinos y con eso terminamos, con eso nos vamos. Ahí están los terceros vecinos. Vamos a correrlos rápidamente y cerramos la sesión de hoy con esta votación simulada. Y ahora los azules oscuros se comieron a los azules claros y se están comiendo a los verdes y va a valer y van a hegemonizar y hegemonizar, ¿no? Se deja de ver complejo el patrón cuando la influencia de los vecinos empieza a ser más grande. ¿Qué es lo que pasa en una votación con los medios de tipo red social? ¿Qué es lo que pasa con esos medios y por qué, por ejemplo, en las elecciones para presidente les importaba tanto a grupos como el PAN hegemonizar en las redes sociales? Llevar su propaganda a las redes sociales. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál era el efecto esperado? ¿No? ¿No? También podemos, después ya veremos otro tipo de regla, ¿no? Es la regla de la minoría. Pero fíjense cómo después de 160 se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Y acaba hegemonizando de todas formas el azul oscuro, ¿no? Entonces, eso es con dos condiciones aleatorias para una influencia de hasta terceros vecinos, ¿no? ¿Por qué los otros dos se quedan fijos y el azul oscuro sigue dando lata, ¿no? Entonces, la dejamos ahí y nos vemos en la siguiente sesión. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.